Morazán fue un político hondureño nacido en Tegucigalpa en 1792. Francisco Morazán desciende de una familia de criollos, de un largo legado de criollos comerciantes. La familia de Francisco Morazán se movía de ciudad en ciudad por el negocio de su padre, y eso afectó mucho en la educación de Francisco Morazán, que se dedicó a ayudar a su padre y a su madre en el negocio. Francisco Morazán es eminentemente, o fue eminentemente autodidacta, dedicándose luego en sus años mayores a la política. Morazán participó mayormente como político militar, entrando a la escena política en 1821, tras la declaración de independencia. Comayagua, oponiéndose a esta independencia, monta una rebelión contra Tegucigalpa. Tegucigalpa nombra a Francisco Morazán como teniente, y ahí es cuando entra Morazán a la escena política. La vida política de Morazán se desarrollaría de 1821 a 1842. Morazán lograría ser presidente de la Federación Centroamericana desde 1828, y desde allí emprendería una serie de reformas que vendrían a implantar el reformismo ilustrado en toda Centroamérica. ¿Cuál fue el legado de Francisco Morazán? El legado de Francisco Morazán es el Estado Nacional moderno. Francisco Morazán empleó durante su gestión una serie de medidas, como ser la separación de la Iglesia y del Estado, que es el cisma más grande que se tuvo desde el feudalismo que reinó por 1000 años en Europa y que luego se implementó aquí en América, además del matrimonio laico y el derecho al divorcio y el cobro de impuestos para mantener las instituciones estatales, y una forma democrática de elegir a los gobernantes que luego formarían las bases del Estado capitalista en el que hoy vivimos, y que se inicia en la década de los 70 del siglo XIX con Ramón Rosa y Soto en su reforma liberal inspirada por Morazán. Con todo esto podemos concluir que Morazán era una persona adelantada a su tiempo, porque en él se reunieron los sueños de todos los centroamericanos de antes y de ahora. Buen día, es un placer estar nuevamente con ustedes en nuestro programa Vamos a Conversar. En esta oportunidad tenemos un tema que es pertinente precisamente en el mes de las celebraciones patrias, y es el tema el cual nos convoca sobre los movimientos sociales, personajes e ideas durante y después de la independencia. Hemos tenido a bien a invitar a especialistas precisamente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy nos acompaña Manuel Cardona, del Departamento de Historia, y nos acompaña también Gustavo Zelaya, del Departamento de Filosofía. Hoy nos hemos juntado dos departamentos, Filosofía e Historia. Queremos dar inicio manifestando que Honduras nunca ha estado aislada dentro del contexto. Y estos movimientos o estos procesos de tipo social, de tipo económico, siempre han estado precisamente de una u otra forma vinculados en un contexto nacional e internacional, en su marco económico, en su marco político, en el marco de las ideas. Reconocemos que ustedes, particularmente Gustavo, que ha estado muy cercano precisamente al desarrollo de ese proceso de ideas, el cual es de suma importancia precisamente en dos niveles. Uno, en la generación o en la gestión del pensamiento a nivel de Centroamérica o América Latina, y el otro tiene que ver mucho con determinados personajes que se han destacado precisamente en esas acciones. Quisiéramos entonces darle paso inicialmente a Gustavo para que nos haga un comentario en cómo se van gestando todos estos principios precisamente, y que culminan con un evento que es realmente importante para la nación hondureña, como es el de la independencia, pero sin tener un antecedente y un legado. Es bastante difícil considerarlo o ver el significado que tiene. Gustavo. Bien,
Algo que es bien interesante en todo este proceso de formación de ideas en Centroamérica, en nuestro país, es que en Europa, más o menos entre los siglos XV a XVIII, hay una formación de una serie de ideas, de pensamientos, de reflexiones que se le coloca como el pensamiento de la Ilustración y que va a ser de gran impacto en nuestro ambiente, ¿va? Entonces se desarrolla toda una serie de ideas de suponer que el progreso de la humanidad solamente se puede lograr, ¿va?, por medio de la razón y con el dominio de la ciencia y con un método de investigación. Y entonces eso va a llegar también a Centroamérica, toda esa serie, ¿va?, de reflexiones, y se van a instalar toda una serie de lugares físicos de pensamiento en donde se va a generar más este tipo de ideas, como la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Seminario Conciliar de León en Nicaragua, en donde se van a formar una buena parte de los personajes que impulsaron los movimientos de independencia en Centroamérica, y ellos van a conocer las ideas de Descartes, de John Locke, de Montesquieu, que son más o menos los pilares del pensamiento avanzado de la época en Europa y en Centroamérica. Hay una cosa que es bien interesante, que impacta, digamos, en nuestra región, que casi siempre, vean, todos los avances de las teorías de aquel momento llegan aquí tarde y se conocen más o menos 50 años después. Entonces, 50 años después vamos entrando nosotros en la senda del progreso, siempre con algún rezago. 50 años después también se va conociendo las teorías de Newton, y aquí son estudiadas las ideas de John Locke sobre el pensamiento político, y eso de alguna manera, digamos, va a lograr que se creen ciertos intereses por desarrollar aquí el pensamiento de la independencia y la idea de crear los gobiernos propios, sobre todo impactando en los criollos, en todo ese grupo social que se llamaron los criollos, los hijos de los españoles nacidos en América. Hay una cosa que siempre me ha puesto a mí ¿cómo se llama? Me ha puesto interrogantes, y es precisamente esa línea en el proceso de la construcción de las universidades para América Latina, que tiene que ver no solamente con las más nuevas a nivel de lo que ha sido, por ejemplo, la de San Salvador o la de Granada para 1812, y posteriormente la de San Salvador, y la que va vinculada también a Honduras, ya para el 47, ¿verdad?, que es muy posterior. Hay un tema que es bastante, digno de estudio, y es esa línea escolástica que se va manejando precisamente en el término del pensamiento y que se traduce a través de los centros de estudio, teniendo en cuenta de que hay dos cosas que tienen que ver mucho con la formación antes de una serie de clérigos que están vinculados de una u otra forma a los procesos sociales. Y esto lo manifiesto en el término de querer recuperar, por ejemplo, todo ese movimiento social que se fue dando para 1810 en México, y que de una u otra forma también va y se va a transversalizar para Centroamérica. El otro elemento es que esos movimientos no son aislados. El 1800 casi es el siglo de todos los movimientos en América Latina, particularmente. Y el otro que se va a traducir desde Europa hacia América son las Cortes de Cádiz, a nivel de los principios, por ejemplo, que se van a ir dando como un proceso de reforma para América, ¿va? Son cosas que están ahí sobre la mesa y que ameritan de una u otra forma irlas reconociendo. Y lo otro son los personajes. Manuel, que ha estudiado un poco, por ejemplo, a Francisco Morazán, o sea, para colocarlo ya como personaje, se vio también involucrado de una u otra forma en estos procesos de ideas, ¿no? La entrada de la Ilustración a América es algo bien interesante, incluso a España también, porque nosotros tenemos usualmente, y es por algo normal del proceso político de la independencia, a la iglesia como reaccionaria, la iglesia como conservadora, y en su mayoría era, pero la iglesia también era la que producía la mayoría de los intelectuales en ese tiempo, es porque era la dueña de las instituciones educativas. En España la Ilustración entra por un padre que escribe unos discursos llamado el padre Feijó, vivió casi 100 años. Vivió casi 100 años él. Y él fue el primero en que dijo que había que reformar el trivium y el quadrivium que se habían estado enseñando por 1000 años desde los romanos allá en España. Aquí en América, ya en la Universidad de San Carlos, allá en Guatemala, está esta figura bien interesante que incluso fue profesor de José Cecilio del Valle, que es José Liendo y Goicoechea.
A él se le atribuyen gran parte de la enseñanza y de este espíritu que tenía Valle, que Valle, hay textos que lo tienen como conservador y hay textos que lo tienen como liberal, pero en sí Valle era un intelectual, una persona bien intelectual, que a través de esta reflexión que le había dado el padre, un ilustrado, buscaba siempre la síntesis dialéctica de las cosas, ¿sí? Es bien interesante el papel de la Iglesia en la propagación de las ideas ilustradas. Acá en Honduras, que se dio mucho, aunque casi no se habla de eso, teníamos el Colegio Tridentino en Comayagua. Y es bien curioso que de las 11 personas, de los 11 diputados que envió Honduras al primer Congreso Centroamericano para declarar la independencia absoluta de México en 1823, 9 habían estudiado aquí en Honduras, en el Colegio Tridentino, y habían sido formados bajo principios ilustrados por sacerdotes y por la Iglesia Católica. Principios ilustrados que vendrían a quitar todo el control y el poder de la Iglesia Católica. Es algo bien interesante, un proceso dialéctico bien interesante que tiene la Iglesia Católica dentro de esta propagación de la Ilustración. Gustavo, que ha sido... Sí, Gustavo, algo bien importante de eso, digamos, del papel de la Iglesia. Digamos, los que forman a todos los próceres, todos los que impulsan el movimiento de independencia en Centroamérica están sobre todo en Guatemala, en San Carlos, ¿va? Y son franciscanos, ¿ah? Como el caso del indio Ioicosía y otro que se llamó Fray Antonio Orellana. Entonces son franciscanos y ellos entonces tienen un interés un poco más por lo inmediato, ¿no? Por las cosas prácticas y también por lo teórico, ¿no? Entonces estaban en una especie de controversia con los dominicos, pero quienes llevan la batuta son los franciscanos. Entonces, por medio de ellos se está tratando de discutir acerca de la importancia de la autonomía de la razón, y son sacerdotes, ¿verdad?, que están influenciados por la Iglesia, pero están dando paso, digamos, a que se desarrolle un pensamiento más autónomo. Un poco más liberado de las ataduras eclesiásticas, y es el caso, sobre todo, ¿va?, el caso de Valle y el caso de Pedro Molina. Entonces son los que impulsan, son los estandartes, digamos, de este movimiento de avanzada. Y cuando se habla, por ejemplo, de Morazán como parte de ese movimiento, él es la excepción, porque no es universitario, no se forma bajo la academia, pero sí se forma bajo pensamiento académico, ¿ah? Él conoce todo lo avanzado de la época, ¿verdad?, gracias al papel o a la tutela de Dionisio de Herrera. Entonces hay una especie de estigma cuando se habla del papel conservador de la Iglesia, ¿verdad? Y en ese tiempo tiene un doble juego, pues, además de justificar la existencia del sistema colonial, también está formando las personas que van a levantarse contra ese sistema colonial. Y puede sonar contradictorio, pero más bien es algo bien natural. Están dando lugar a nuevas ideas, a nuevas formas de pensamiento, y no solamente es pensamiento político, sino que también están incursionando en el desarrollo de la ciencia, en la introducción de semillas para cultivos nuevos, en tratar de ampliar todo el comercio con España, a pesar del monopolio del imperio colonial español. Entonces hay cosas que pueden parecer controversiales, pero en Centroamérica se da algo muy diferente, ¿va?, que es la participación de la Iglesia, de las élites del poder colonial en el proceso de independencia, por cualquier razón que sea, ¿va?, por conveniencia casi siempre, ¿va?, pero son los que impulsan todo ese movimiento, ¿va?, y de ese grupo, de esas élites de funcionarios, de universitarios, va a formar parte de Valle, y los sacerdotes franciscanos y los dominicos también, ¿no? Sí, ese grupo, bueno, ¿qué es lo que está pasando precisamente para el 1800? Se van generando determinados grupos de carácter social donde mayor papel o mayor incidencia tienen todos aquellos que están vinculados a dos sectores que son fundamentales. Uno es al grupo de la Iglesia, como ustedes lo manifiestan. El otro, por ejemplo, es aquellos que tienen algún recurso, algún medio de producción, también haciendas, ganado, o administran algún tipo de recurso. Y el otro grupo que se va a poner en forma destacada también parece entonces es todos aquellos que han estado vinculados al proceso de las universidades. 3 grupos, o sea, que van a tener una gran incidencia en los procesos sociales, políticos, económicos y culturales, particularmente de la sociedad para aquella época.
Hay otro grupo que está totalmente desplazado. Es aquel, por ejemplo, que no tiene algún tipo de recursos. Es aquel, por ejemplo, que presta algún tipo de servicio, que también, o sea, está involucrado en los procesos de la sociedad, pero no se destaca con niveles de participación. Ahí entran los movimientos sociales, ahí entran los levantamientos, ahí entran los motines precisamente, que se van a poner de manifiesto en 1810, en 1811, 12, en 1806 precisamente, y posteriormente para 1821. ¿Qué tipo de sociedad entonces es la que nosotros tenemos? ¿Qué tipo es la sociedad que tenemos en los primeros 25 años del 1800? Sí, es bien heterogéneo todo, digamos, toda la composición social de la época, porque cuando uno se centra, digamos, en la importancia que tuvo las universidades, va a creer que la sociedad es bien culta toda, ¿va? Y que hay brillantez. Y eso es propio de un grupo bien reducido, ¿va? Bien reducido, digamos, los que tienen acceso a la educación. Y están también los comerciantes y están los hacendados que están en pugna también, todos ellos. Pero hay personajes que sintetizan en sí mismos, como Valle, toda la importancia de la influencia de los funcionarios coloniales, ¿va? Del comerciante, del hacendado, ¿va? Y tratando de llevar luces al resto de la gente, ¿va? Sin embargo, algo que caracteriza todo ese movimiento independentista nuestro, que es parecido al de los ilustrados en Europa, ¿va? Es tratar de generar un movimiento impulsado por ellos, encabezado por ellos, sin tomar en cuenta lo que se llamaba pueblo. Porque por ignorantes, por lo que ellos creían que era incultura, ¿va? Y por ser ellos los portadores de las nuevas ideas, ¿va? Entonces se supone que desde arriba se puede hacer el cambio, ¿va? Y que desde arriba se va a impulsar todo el progreso, ¿va? Sin la participación de las masas, ya sea por la razón que ellos creyeran, ¿va? Pero hay una idea, digamos, que del hombre, por ejemplo, cuando se habla del ciudadano o del hombre, te están poniendo solamente al que tiene derechos y que tiene educación y además que es propietario. Es decir, ciertos requisitos que no los cumplían todos. Se sigue manejando ese principio, por ejemplo, después de la Revolución Francesa, el de 1789, ¿verdad? Así es, que sí, puede sí. postular, puede concursar. Eran ciudadanías excluyentes. Así, sí. Ciudadanías excluyentes. Y lo que habla aquí el compañero va a desembocar después en los años de la federación, en la incongruencia de por qué el fracaso de la federación. Porque todo este movimiento ilustrado, por tan brillante que nos parezca ahora, era incongruente con la forma económica en que vivía el pueblo en común. ¿Sí? El pueblo en común estaba acostumbrado a este feudalismo, mercantilismo español que se tenía acá con el sistema de haciendas, y ahora vienen estos ilustrados y les dicen, no, las tierras son estatales, todo esto es del Estado y ustedes les vamos a pagar con salarios. Mientras que ellos trabajaban con trueques y dándole con su propia plantación, le dan un porcentaje al jefe hacendado y le dan otro porcentaje a la iglesia. Esta forma de vida diferente que vienen a implantar los independentistas y las personas de la federación fue la que llevó a todos estos alzamientos y esta reacción, que se le llama reacción conservadora, como le quieran llamar. Estamos entrando en dos momentos que son fundamentales. Estamos dejando el feudalismo, aparentemente, y estamos entrando también a un proceso de construcción o de inserción dentro del sistema capitalista. O sea que en Europa ya se ha venido, por ejemplo, gestando. Entonces, bueno, América Latina, y no es la excepción, también Centroamérica y particularmente Honduras se inserta en ese proceso. Entonces tenemos una línea que nos impone o se nos coloca de tipo económico y tenemos otra línea, que es la línea del pensamiento. Es ahí donde se destaca José Cecilio del Valle, o sea, con sus ideas de progreso, con sus ideas de educación, con sus ideas, por ejemplo, de desarrollo socioeconómico, donde lo pone en escena. O sea, se reconoce hoy, por ejemplo, en términos formales, esa labor, esa condición precisamente de José Cecilio del Valle, no como un sabio, bueno, ese es otro tema que tiene, sino como un intelectual que capta precisamente del mundo todas esas ideas y busca y va queriendo permear hacia otros sectores de la sociedad algún tipo de intención con relación precisamente del desarrollo socioeconómico de una nueva sociedad. Sí, y es tanta la capacidad de Valle, así tanta la posibilidad de lo que él ve, que cuando forma parte, cuando dirige, cuando organiza casi por sí mismo un grupo,
una organización, la Sociedad Económica de Amigos del País, con la intención de fomentar la educación, de introducir nuevos cultivos, de formar también políticamente algunos cuadros del sistema colonial todavía. Él va a proponer que se necesita, sobre todo, conocimiento del suelo, del clima, de la geografía, lazos sociales y comerciales con Europa, intercambios culturales para que esto se pueda desarrollar, pero no pierde de vista que la sociedad es bien atrasada. Es decir, que no es tan compacto cuando se habla de que hay un paso de la colonia al capitalismo, sino que hay una transición y de como un préstamo de formas económicas que se imponen en otro sistema como que parece contradictorio, y él logra captar todos esos problemas. Y va a proponer que la única forma, digamos, de alcanzar cierta autonomía es con la educación, con la introducción de industria, pero que no se logra de un solo, que primero hay que educar. Y entonces se le acusa, por ejemplo, de estar en contra de la independencia, y es posible que sea el más claro visionario de la época, porque se da cuenta que no hay posibilidades de algo absoluto, sino que tiene que ser pausado, gradual. Y ese momento que parece moderado en él, es posible que sea el más indicado para su época, el más adecuado para su época, de poder ver la posibilidad del desarrollo, pero sin tomando en cuenta la condición de atraso en que se vive también, ¿no? Que es la sociedad centroamericana, ¿verdad? Hay un momento también que es bastante particular, y ese es el momento después de la independencia, después del 1821, que va y nos convoca también a un proceso de anexión, que es bastante cortito, o sea, eso dura creo que 18, 19 meses precisamente. ¿Y eso es producto de qué? Producto no de visionar la condición socioeconómica o de ideas que pasan por Centroamérica, o es un aprovechamiento, por ejemplo, de México en su condición fundamental como ciudad con mayor construcción en el proceso social. ¿Qué es lo que pasa ahí precisamente en ese ínterin? Precisamente que es de la independencia, pasa por la anexión y posteriormente entra al proceso de construcción de Federación Centroamericana. Es bien complicado porque, es decir, no solo es que está de por medio lo que opinaba Valle o lo que opina algún personaje, sino que hay una fuerte presión de lo que se llamaban las familias de Guatemala por la anexión a México, pero también hay condiciones externas que amenazan la independencia de Centroamérica, España sigue siendo fuerte y tiene la posibilidad todavía de instalarse acá. Entonces, el poder inmediato es México, y ellos van a tratar de salvar la situación por medio de la anexión, ¿no? Que no es entrega. Sí, ¿verdad? La anexión se basaba en el Plan de Iguala, que es que las élites tradicionales, peninsulares, les dicen algunos, pero no todos eran peninsulares, algunos también eran criollos aliados con la iglesia, buscaban mantener la forma de vida que se había estado manteniendo desde la colonia y en España desde siglos inmemoriales, desde hace más de 2000 años. México ve a Centroamérica como fuente de riqueza, y está documentado y todo, ve a Centroamérica como fuente de riqueza, y la fuerza amenazándole en parte a adherirse al Plan de Iguala y adherirse a la monarquía mexicana. Comayagua, acá en Honduras, ya hablando acá en Honduras, Comayagua, en la que estaba la intendencia y que era beneficiada por el gobierno colonial español, a diferencia de Tegucigalpa, que era ya de los criollos y eran comerciantes que querían buscarse librar de la influencia del monopolio guatemalteco. Comayagua apoya el plan y se anexa a México. De esto reacciona Tegucigalpa, pero es derrotado por Comayagua. Y aquí es una de las instancias más tempranas en las que la figura de Morazán aparece, porque Morazán es enviado de Tegucigalpa a Comayagua a detener las fuerzas que venían de Comayagua, y es capturado y es metido preso. Creo que 2 semanas es metido preso y luego liberado, ya que era de una familia de influencia Morazán. Hay un elemento que sí hay que reconocer dentro de todo este proceso, y es lo que manifiesta en determinado momento el historiador Fasquel, en el sentido que es el momento en términos sociales más álgido precisamente en los procesos de independencia de Centroamérica. Hay todo un movimiento a nivel de Centroamérica, desplazamiento, por ejemplo, de ciertos sectores de la sociedad que se muestran en contra precisamente de ese proceso, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos,
Y es el momento que da la oportunidad o la opción para manifestarse realmente por una verdadera independencia, despuesito de la anexión de México. Bueno, el tema es bastante interesante, tratamos de sintetizarlo, eso es lo que hacemos, o sea, y de abstraer ciertos elementos favorables, ¿verdad? Pero nos vamos a una pausa y seguimos conversando, sin antes poder manifestar que, o reconocer que nos surgen preguntas, y es cuáles son cuán tan significativos son en estos procesos para la construcción de la sociedad de hoy. Eso. Y lo otro es cómo la ciudadanía va reconociendo en ese proceso de construcción de hoy hacia atrás precisamente ciertos elementos que se han dado entre el 20, 30 y 40 del 1800 precisamente para lo que somos hoy. Continuamos conversando, nos vamos a una pausa y ya regresamos. En el 2015, los universitarios seguiremos con nuestra formación deportiva, artística y cultural. Ya estamos de regreso en el programa de Vamos a Conversar. Sí, comentaba de que es bastante interesante, o sea, este proceso. Es una sociedad, Honduras es una sociedad que no ha cumplido todavía los 200 años, precisamente, ¿va? México, a partir de 1810, sí ya cumplió sus 200 años de independencia, ¿va? Estamos en un proceso de celebración de 194 años de esa independencia, ¿va? Las preguntas van enfiladas precisamente en qué tan construida está la sociedad hondureña en este proceso, ¿va? De tan poco tiempo, ¿va? Tan poco tiempo a partir de ese proceso moderno, ¿va? Porque las antecede el proceso colonial y nos antecede el proceso prehispánico, ¿verdad? Y qué tan fundamentadas están todas esas ideas de progreso, de la gestión del conocimiento, de los procesos educativos, del desarrollo socioeconómico, de la puesta en valor. Una cosa que me parece interesante es de el recurso humano, no solamente tiene el territorio, sino que el recurso natural, precisamente máximo cuando hoy se habla de un tema que tiene que ver mucho con el agua, y que Honduras es uno de los depositarios, digo yo, de una serie de más de 200 cuencas precisamente de agua que daría precisamente como para alimentar en términos hídricos a todo Centroamérica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando precisamente? Yo soy del criterio que por suerte todavía no está terminada de construir nuestra república, es decir, que no es algo acabado, por suerte es así. Porque y eso más o menos uno puede ver ciertos elementos desde la época de la colonia, ya finales, cuando se va formando eso que se llama la conciencia del criollo, una especie de espíritu nacional, ya con arraigo, ya con la idea de gobernarse por sí mismo, luchando contra ese monopolio del imperio colonial español, y esos elementos más o menos se van fortaleciendo cuando surgen figuras como Valle, como Morazán, que a pesar de la derrota de Morazán, que a pesar del fracaso de la federación, se van manteniendo ciertos contenidos que se incorporan a eso que llamamos conciencia ahora, o algunos hablan de identidad nacional. De eso. Y vemos nosotros que hay un esfuerzo bien importante durante el gobierno de Soto y de Rosa, cuando construyen parques, cuando mandan a hacer estatuas, himnos para los próceres, como parte de esos contenidos que nos identifican. Creo que además de eso, que existe algo que habla en contra de mucha gente, cuando dicen que no tenemos conciencia ni identidad nacional, ¿va? Por suerte no existe eso, digamos, como algo perfecto, acabado, sino es un proceso de construcción en donde se incorporan nuevos elementos de identidad. Y a pesar de las nuevas formas, de nuevos elementos que se incorporen, se mantiene, digamos, toda la idea de 1821, de las luchas de Morazán,
del papel de Cabañas, etcétera, ¿va? De todos esos personajes, y que todavía no, la gente habla de eso. Son nuestros, ¿va? Gente como Reyes, ¿va? Son nuestros todavía. Y sin embargo, ese proceso, digamos, de construcción de identidad, de formación de conciencia nacional, no termina, ¿va? Y aparecen nuevos elementos, ¿va? El papel de las mujeres, el papel de los jóvenes, las luchas sociales, que hacen suyo también todos esos personajes, ¿va? Entonces, yo creo que la riqueza de nuestra historia, ¿va? Siempre se mantiene y siempre aumenta, y no es algo que terminó con la independencia de hace casi 2 siglos, sino que siempre estamos a las puertas de algo nuevo, ¿no? Y ese nuevo se construye todos los días, ¿no? Pastor Fasquel era de una opinión parecida a la suya. Pastor Fasquel decía que Honduras es un parto inconcluso. El parto no está terminado. Ahora, Marcos Carías, siempre en este tema de la identidad nacional o de la conciencia de pertenencia a Honduras, decía que existía una especie de falsa conciencia, que habían creado primero los criollos, que después pasarían a ser capitalistas comerciantes ya para el siglo XX, y él se burlaba mucho de que el 21 de septiembre de 1821, que poco y casi nada tenía que ver con Morazán, siempre se coronasen estatuas de Morazán y se desfilasen frente de Morazán, quien no era, históricamente hablando, un héroe de la independencia. Ya hablando cronológicamente, en 1821, Morazán estaba aquí en Tegucigalpa y no estaba formando parte del proceso independentista, estaba formándose todavía él, tenía 28 años creo, 28 años. Hay un estudio bien interesante que hizo el doctor Germán Moncada, que se llama Identidad Nacional, trazos de un perfil, creo, más o menos así, salió en el año 2000. Él sacó su muestra, hizo creo que unas 270 y algo encuestas, y no es que el hondureño no se sienta hondureño, sino es que el hondureño se siente poco hondureño, solo se identifica, en las conclusiones de su trabajo, solo se identifica con aquellos rasgos que le vayan a elevar en sí su sentido de ser. ¿Sí? Entonces, sobre ese tema de la identidad nacional, si todavía nos sentimos arraigados, hay mucho de qué hablar. Yo soy de la opinión que la conciencia del pueblo se va formando a través de cómo el pueblo trabaja y a través de cómo se vive en comunidad, pero que, y por las instituciones que tenemos hoy en día, esa conciencia nuestra es utilizada por las fuerzas superiores, las fuerzas que controlan la sociedad, y se nos regresa de vuelta y nosotros pierden sentido, pierden significado. Estos días hemos perdido quién es Francisco Morazán, le pregunto a usted, era un guerrero, le dicen, pero no saben más allá de ahí. Las cosas que empiezan siendo símbolos, al pasar a ser símbolos, pierden significado por este proceso de institucionalización que tienen a través de las épocas. Sí, pero hay un marco de validez, hay un marco también que es de apropiación. Yo quiero regresar un poquito atrás, haciendo referencia a una generación que tiene que ver mucho con los últimos 25 años del 1700. Ahí se destaca Francisco Morazán, que nace en el 1772 y muere en el 42, José Cecilio del Valle, que nace en 1777 y muere en el 1835, Juan Fernández Lindo y Zelaya, que nace en 1790 y muere en 1857. Pero ahí está también Joaquín Rivera, poco conocido también, que nace en 1795 y muere en 1845, y uno de los seguidores incluso de Morazán, bueno, que muere asesinado precisamente, va fusilado y enterrado hoy en Comayagua. Tenemos a José Trinidad Reyes también, que nace en 1797 y muere en 1855. Una destacada personalidad, digo yo, porque bueno, le sirve a la iglesia y le sirve también al naciente Estado hondureño. Fue diputado por 7, 8 veces precisamente, ¿va? Muere precisamente en su condición de diputado. Tenemos a Francisco Ferrera, a 1794 y 1857. Hay una generación que nace precisamente en ese siglo, finales, y se va a destacar en el 1800. ¿Hay un sentido de pertenencia? Claro que sí hay un sentido de pertenencia para esta generación. No incluyo aquí o no van acá, por ejemplo, una serie de intelectuales que surgieron precisamente en el área de Centroamérica, donde particularmente José Cecilio del Valle es el que se destaca.
Yo comparto mucho el criterio de Gustavo en el sentido de no somos una sociedad terminada, sino que estamos en un proceso de construcción. Y particularmente hay un tema que sí quisiera remarcar, y ese es el proceso de identidad cuando también se coloca por igual al concepto, a la condición de conciencia, o sea, en su término de construcción también. Hoy a veces hay historiadores, en este caso, que ven la identidad como una vaina simbólica, como una condición simbólica. No, es un quehacer, es la puesta en valor a diario de ese proceso de construcción de la sociedad. Solo así se puede entender precisamente la identidad. Haussmann creo que lo manifiesta así, Locke también lo manifiesta así en el término de la pertenencia. En la medida que hay pertenencia de lo que sos o de lo que estás construido, es que tiene validez esa condición, ¿verdad? Si bien es cierto, Honduras no hace acopio precisamente de ese sentido de pertenencia. ¿Por qué será? Por falta de conocimiento, por falta de educación, por falta de transmisión. O sea, ¿qué elementos son los que inciden? Pero sí hay otro elemento que sí es favorable. Somos una sociedad que es cohesionada a veces por determinados elementos, por determinado sufrimiento o por determinadas necesidades o por determinadas demandas. O sea, seguimos siendo una sociedad demandante. ¿Con relación a qué? A satisfacer nuestras necesidades. Entonces, ¿qué es lo primario o qué es lo que es secundario ahí? En eso de cómo se forma eso que se llama conciencia, hubo gente que hablaba del sentimiento nacional, era Rosa con Soto, y ahora de identidad. Muchas veces se tergiversa un poco, digamos, toda la explicación de ese tema, cuando desde un punto de vista más ideológico lo tratamos de explicar y decimos que existe la falsa conciencia y otra verdadera conciencia. Entonces, ¿cuál es la verdadera? ¿Qué elementos son falsos de la conciencia? Y no más bien no se trata de ver también a todos esos elementos como parte de la conciencia, ¿va? Es decir, no es algo compacto, homogéneo, eso que se llama la identidad o espíritu nacional, sino que es bien contradictorio, pues, incluso con elementos que son opuestos. Y entonces, si alguien le pregunta a alguien que tenga un pensamiento conservador, va a decir que los elementos que no son conservadores es falsa conciencia, ¿va? Y alguien que se diga que es de pensamiento progresista va a decir lo mismo desde su punto de vista. Entonces, yo creo que más bien, ¿va? Todos los elementos que participan en la conciencia, por muy contradictorios que sean, ¿no? Por muy opuestos que sean, son parte de ella. Son sus contenidos y que se van enriqueciendo, se pierden algunos, otros desaparecen, otros quedan ahí como latentes en busca de una oportunidad, pero se van a construir siempre, digamos, a partir de elementos materiales, el trabajo, la cultura, la forma de educación que tenemos nosotros, nuestra vida diaria, lo cotidiano, algo que parece tan simple, ¿va? Como mi forma de pensar mis proyectos de vida. Y no solamente las propuestas de los grandes teóricos, ¿no? Que más bien es posible que esos son los que nublan la conciencia o la identidad nacional, cuando desde un punto de vista muy particular tratan de explicar la identidad como compuesta de dos elementos, los falsos y los verdaderos, ¿va? Y yo pienso que se compone de todos los elementos, tanto falsos como verdaderos. Es bien ecléctica, pues, es bien contradictoria. Y no es raro entonces que nosotros miremos que en eso que llamamos nuestra identidad tengamos gente como Reyes, el padre Reyes, y como Morazán, que se supone que era su opuesto, ¿va? O gente tan difícil de entender como Lindo, como Juan Lindo, ¿va? Y el papel de Juan Lindo, ¿va? En la formación de la cultura nuestra, de la educación nacional, es fundamental, ¿va? No es Reyes el que funda la universidad, sino que es Juan Lindo, ¿va? El que la construye, el que la decreta, ¿va? El que impulsa todo ese proceso, ¿va? Y alguien que entra en componendas con la iglesia y también con los morazanistas, tiene esa capacidad de ubicarse, ¿va? Y esos elementos así tan opuestos son parte de nuestra identidad nacional. Entonces, yo no creo mucho, ¿va? Cuando alguien dice que la identidad todavía está por hacerse, ¿va? Sí, siempre pasa eso, o que se compone solo de elementos verdaderos y de falsos también. Y de falsos sí, también. Pues, es decir, son elementos opuestos. Es bien heterogénea, ¿no? Entonces, no es raro que exista eso, ¿no? Sí. ¿Querías comentar algo? No, sí, históricamente hablando, durante el surgimiento de los estados nacionales, y aquí en Honduras también, hay este movimiento intelectual que le sucede al ilustrado y que la verdad no se habla mucho, que es el romanticismo. Morazán era puramente un romántico, Morazán no era un ilustrado, estaba influenciado por el otro, pero era un romántico en su actuar, en su vivir,
era un romántico. Este romanticismo, que luego evoluciona a un decadentismo, que es lo que está durante la Reforma Liberal, el decadentismo admira los ideales del romanticismo, pero ya de una manera más sensual. Entonces, Soto y Rosa, y los intelectuales que están alrededor de Soto y Rosa, rescatan este romanticismo morazánico para hacerle sentir al pueblo este sentido de pertenencia. ¿Qué es lo que pasa históricamente durante el siglo XX en Centroamérica y en Latinoamérica? Que hay una serie de movimientos en contra de fuerzas exteriores que reavivan este romanticismo en el pueblo. Y hay un postulado que se encuentra en algunos autores que en Honduras no hubo tales movimientos. Por ejemplo, el de Nicaragua, con Sandino, y el que posteriormente derivó en la guerrilla sandinista. Entonces, sí, es algo bien curioso ver el proceso histórico de cómo se van gestando estas identidades. Hoy en día, y está pasando en el mundo, la ciencia como actividad práctica y como resultado se está imponiendo frente a la razón. O sea, la ciencia, hoy todo está a través de la conducción de la ciencia. Hoy lo que se quiere, por ejemplo, es un producto. Hoy lo que se quiere, por ejemplo, es un resultado. La parte romántica, la parte razonada, la parte de la convivencia, de la vivencia, esa parte de la cultura, por ejemplo, en buena parte se está quedando relegada. O sea, ahí juega un papel las universidades. Las universidades, o sea, se están invirtiendo grandes recursos en las universidades a nivel mundial y las universidades mismas están propiciando una acción donde incluso las ciencias sociales, particularmente, que tienen un componente muy humano, o sea, están quedando desplazadas frente a ese proceso de exigencia de la ciencia. Traigo esto a referencia, ¿por qué razón? Porque todo ese movimiento de los 20, del 1820, posterior a los del 1870 también, o sea, tienen un componente que está abocado al desarrollo sobre la base de la ciencia. ¿Sí? Están las universidades en aquel momento o están aquellos sectores también viendo esa relación que existe entre lo humano, lo científico, entre hacer desarrollo y hacer progreso, que son 2 o 4 temas que están ahí circulantes. Y el problema es que ¿cuál tipo de ciencias de las que se habla? ¿Va? ¿De cuál? Una bien instrumental, una que sirve para algo, ¿va? Como toda la que nace a partir del desarrollo de las ciencias naturales, que es la que se impone en el siglo XVIII para acá. Entonces, todo ese modelo de ciencia como forma de poder, de controlar tanto la vida social como la natural, ¿va? Entonces, esa ciencia vive de resultados, ¿va? Y el punto más importante de medir el buen resultado es el éxito económico, ¿eh? Eso es lo que interesa, digamos, en ese tipo de ciencia. Y en eso, digamos, el esfuerzo principal en desarrollarlo está en las universidades. Entonces, nosotros vemos cuando leemos, por ejemplo, cualquier documento del currículo de las universidades, se va a hablar, por ejemplo, de productos, ¿no? Es el que sale cuando alguien se gradúa, ¿va? De insumos, ¿va? De misión, de visión, de objetivos. Entonces, todo es el traslado del lenguaje de la fábrica al sistema educativo, ¿va? Y entonces eso no es raro que ocurra, pues si el papel de cualquier universidad es tratar de servir al sistema. Entonces está al servicio de un sistema económico, ¿va? Entonces, y eso ocurre desde siempre, pues desde que aparecen las universidades. Pero se está tratando de darle más crédito a un tipo de ciencia, ¿va? Como esa, la positiva, la funcional, la que sirve para algo, en vez de la formación la puramente humanista. Y hay un ejemplo bien nítido en eso, cuando el gobierno de la Reforma Liberal de Soto y Rosa, ¿va? Se clausuran los estudios teológicos y humanistas, más o menos en 1884. Y casi un siglo después, ¿va? Es cuando en la Universidad Nacional, en esta nuestra, ¿va? Se funda otra vez el Departamento de Filosofía, por ejemplo, ¿va? Porque fue prohibido en aquella época el hablar de metafísica, porque se suponía que contaminaba y nos atrasaba. Entonces se interesan más que por la construcción de ferrocarriles, de puentes, de minerías, porque eso es lo que da
da éxito, ¿va? Y éxito visible, ¿va? Entonces no es raro que se ponga en un altar a la ciencia natural, sobre todo, ¿va? A la física, ¿va? A la ciencia experimental, porque es la que se ve. Sí, o sea, toda sociedad pasa precisamente por una condición de la gestión del pensamiento. Eso, las ideas, o sea, son las que precisamente permean ciertos sectores de la sociedad y dan posibilidades para ese proceso de desarrollo, o para la puesta en valor de la cultura, o para la puesta en valor precisamente de la educación. Bueno, seguimos conversando en este programa de Vamos a Conversar, que es transmitido por el Canal de la Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ya regresamos. José Cecilio del Valle es uno de los intelectuales más representativos en el área centroamericana. Lógico que pertenece a una familia producto de ese sincretismo que se da en el área y le permite de una u otra forma también estar o ser vinculante a todas las acciones, a todos aquellos procesos, a todas aquellas ideas que se van gestando en Europa y que posteriormente van a llegar a Centroamérica. Él asume una conducta precisamente en su proceso de formación bastante significativa en la sociedad hondureña, teniendo en cuenta que es parte de aquellos intelectuales que nacieron a finales del 1700 y van a encontrar precisamente el 1800 en una serie de procesos de carácter centroamericano. José Cecilio del Valle cumple un papel fundamental en los procesos que se van dando en la sociedad centroamericana para aquel entonces. Sirve como mediador, sirve como político, sirve como referente en términos intelectuales, sirve como diplomático y se va desempeñando precisamente en esos ámbitos en el cual permite reconocerse como una persona que está muy enterado, y de mucho reconocimiento precisamente por su solvencia y opinión que se merece con los procesos de Centroamérica. José Cecilio del Valle nos va a legar elementos importantísimos que tienen que ver de la forma en cómo hay que buscar que los sectores de la sociedad participen en los procesos que se van dando. José Cecilio del Valle se va a desarrollar para aquel entonces en diferentes ámbitos, particularmente en el diplomático, pero hay que reconocer que fue un excelente mediador en todos aquellos procesos que iban surgiendo a nivel de Centroamérica. Aparte de eso, un hombre con mucha solvencia moral e intelectual que servía como referente precisamente para los diferentes sectores. El otro elemento que habría que señalar es precisamente la cantidad de escritos que generó para aquel tiempo y que nos permite ir reconociendo la sociedad centroamericana en el cómo se va desarrollando de forma económica, de forma política, de forma cultural y de tipo social. En el 2015, los universitarios seguiremos con nuestra formación deportiva, artística y cultural.
Continuamos con nuestro programa, vamos a conversar sobre un tema que es de mucho interés y es el de los movimientos sociales, personajes e ideas, antes, durante y después de la independencia. Ya casi nosotros estamos finalizando precisamente el programa. Quisiéramos pues reafirmar que casi hemos conversado sobre un siglo, el del 1800 precisamente, abordando el tema de la independencia, el tema de la actividad preindependista, ese tema que tiene que ver mucho con la Federación Centroamericana, que realmente, o sea, lo tocamos así muy superficialmente, ¿va? Llegamos al gobierno de Marco Aurelio Soto y realmente casi abordamos ya el siglo de 1900. Hay un elemento que realmente nos convoca a nosotros, es qué tanto valor tienen estos procesos sociales, económicos, políticos y de ideas precisamente en ese proceso de construcción ya para el 1900 y el 2000. O sea, cómo nosotros vamos asumiendo esa condición y vamos reconociendo, por ejemplo, que esos procesos tienen validez para la construcción de hoy y para perfilarnos el futuro. Sí, yo tengo dos cosas bien breves que decir sobre eso. Por ejemplo, una de ellas es que se logra en el pensamiento nuestro, yo no sé si nuestro, si es un abuso decir nuestro, algo personal, que no tenemos que no es posible alcanzar una independencia en sentido absoluto, sino que lo que hay una especie de interdependencia, de múltiples relaciones con otros lugares, ¿no? Por otro lado, digamos que se consigue también que permanezcan, que existan por lo menos dos acepciones sobre eso de identidad nacional. Entonces vemos nosotros en estos meses de septiembre y en todo el año casi, que mucha gente desde el poder habla del rescate de la identidad, de los valores, como que se perdieron, como que es algo que es perfecto y que está en algún lado y que hay que buscarlo, ¿va? Y si lo traemos acá ya lo salvamos. Sí, cuando se habla de rescatar, ¿va? Los valores como que están ahí. Y lo otro es la idea de que eso de valores, de identidad, es un proceso. No hay que rescatar nada, sino que están construyendo siempre unos y otros desaparecen. Esas dos cuestiones, ¿va? Que ni es absoluto ni es relativo, sino que hay un juego de permanencia de valores, de pérdida de ellos, de fortalecimiento de algunos y de construcción de otros valores. Sí, pero se toma como ideal siempre los valores que buscaron implementar los independentistas durante el siglo independentista. Esto como herencia de la reforma liberal de los 70s. Se ha tomado como ideal por los sectores políticos, siempre. Yo creo que, yo no sé si fue Carlos Pereira o Leopoldo Sea que manifiesta, por ejemplo, esa condición de la construcción de nuestra historia sobre la base del poder. O sea, el poder tiene una condición a veces invisible y sobre esa base se construye a veces historia. Se construyen personajes, se construyen símbolos, se construyen incluso a veces identidades simbólicas que permiten a la sociedad después asumirla. De ahí que la actividad social juega un papel fundamental dentro de ese proceso. Es un actor, o sea, es un actor, es un sujeto de historia. Particularmente, ¿no? Sí, entonces cuando se habla de actividad social, de la construcción del trabajo, del papel de la cultura, aunque muchas veces es manipulado eso desde el poder, pero no es raro, digamos, que eso ocurra, que desde el poder se intente imponer cierto tipo de valores de identidad también, pero yo creo que hay algo nuevo también que es bien importante, nuevo tal vez de hace 40 años para acá, que en la construcción, digamos, de independencias, de autonomías nacionales, ya no forma parte un tipo de identidad, sino que hay una diversidad de identidades, ¿va? De etnias, de pueblos, de generaciones incluso, ¿va? Y que es posible que en algún momento puedan confluir. No para construir algo absoluto, sino que para darnos cuenta que debe de haber una convivencia y un respeto de las distintas formas de identidad, ¿no? Sí, ese proceso es el mismo que va dando las mismas sociedades. Y el proceso sincrético que hemos tenido siempre, que tuvimos durante la colonia, que tuvimos durante la independencia, es un proceso natural, se diría. Claro, acuérdense que hoy también es un evento, o estos eventos de carácter de independencia tienen que ver hoy por toda América. Se está celebrando en Chile, por ejemplo, se está celebrando en México, todo Centroamérica, República Dominicana, o sea,
Este precisamente es como el mes insigne, donde se reconocen ciertos valores que no están presentes los otros meses del año. Entonces se trata de rescatar ciertos elementos, como lo mencionaba Gustavo, de rescatar ciertos elementos entre comillas, o de poner en escena, sin tomar en cuenta, bueno, que somos sociedades que estamos en proceso de construcción, que nosotros tenemos nuestras identidades. Hoy se habla, por ejemplo, de identidades locales que van sumadas a las identidades nacionales y que cuentan con un alto valor precisamente. ¿Por qué razón? Porque tienen sus principios de arraigo. Esa es la condición, o sea, que les amerita hoy precisamente, ¿no? Y algo más, que cuando se habla de esa formación de identidades, y que es el mes en donde toda América Latina está compartiendo unas fechas similares, como en ciertas formas actuales, digamos a nivel personal al menos, yo no puedo pensar, digamos, la autonomía de la región, la de Honduras incluso, sin la participación del pensamiento que de Valle, de Morazán, de José Martí y de Simón Bolívar. Es decir, distintos elementos continentales que tal vez se logren incorporar a una especie de identidad compartida en toda América Latina, ¿verdad? Sí, y esta identidad compartida no solamente tiene que ver con un proceso de territorio, o sea, que eso es una cosa fundamental, teniendo en cuenta de que la historia particularmente se desarrolla en tiempo y en espacio, o sea, tiempo precisamente por aquellos procesos o eventos y el espacio geográfico que nos ha permitido precisamente. Y para que la filosofía no se vea excluida dentro de ese proceso, entonces entran las ideas. Y las ideas se han convertido en un eje transversal precisamente en toda la condición de desarrollo de la América como hablaba Martí, precisamente, de esa América al cual nos pertenece, a la cual es nuestra, eso. En este programa de Vamos a Conversar ponemos en escena precisamente esa condición histórica que tiene en su proceso de desarrollo la sociedad hondureña, en temas de carácter social, políticos, culturales y científicos. Es por eso que queremos valorar qué tan importantes son estos procesos vistos desde la academia y cómo la academia está propiciando algún tipo de acción con relación no al rescate, sino que a la puesta en valor de estos escenarios precisamente de carácter histórico, de carácter filosófico, de carácter cultural que ha venido cruzando la sociedad hondureña. Gustavo. Sí, yo pienso que el aporte más importante que hace la universidad nuestra, ¿verdad? No que va a hacer, sino que está haciendo siempre, que hace cada día, al proceso de independencia nacional, es la formación de buenos profesionales, y no solo gente que tiene un título, sino que de calidad, ¿verdad? Y no la calidad de que va a la fábrica, de que va a la empresa, sino que del que piensa en los demás, solidario, fraterno, cálido, afectuoso y con dominio de su disciplina, ¿verdad? Entonces, siempre eso es algo que va a estar pendiente, porque siempre hay nuevos conocimientos, y es probable que la universidad, con los intentos de reforma, con la actual, con lo que venga después, siga aportando, como debe de ser, una gran capacidad técnica y humana para nuestra sociedad, y ese es el aporte que lo veo para un proceso de cambio, de autonomía, de respeto, de soberanía nacional. Sí. Manuel. Me parece que el mayor aporte que está dando la universidad ahorita es regresarle el significado a símbolos que lo habían perdido, y esto está creando en todos los estudiantes, incluso nosotros los profesores, una conciencia que nos ayuda a convivir mejor con el otro. Sabiendo dónde yo vengo y que vengo de un lugar parecido a los demás, convivo mejor con los demás. Entonces la universidad está ayudando a crear, además de mejores profesionales, mejores seres humanos y mejores hondureños. Sí, hay un alto grado de compromiso desde la universidad hacia la sociedad, porque la universidad es parte misma de la sociedad, y ese ha sido ese proceso de construcción, ¿verdad? Damos casi por finalizado este programa de Vamos a Conversar, teniendo bien a invitarlos a todos ustedes para el siguiente, no sin antes agradecer a Gustavo, sí, Zelaya, de habernos acompañado precisamente en este programa, y a Manuel, que estuvo a bien también aceptar la invitación para conversar sobre estos temas que son de mucho interés, no solamente para la comunidad universitaria, sino que para la sociedad hondureña en general. Los acompañó en una edición más de este programa Vamos a Conversar, Henry Mancía.